Y vamos a empezar leyendo Hebreos, ¿no? La primera placa o la segunda. El título que le puse es, no tuve mucha creatividad, ¿no? Pero bueno, puesto los ojos en Jesús. Este pasaje, estaba puesto. Este pasaje es hermoso, es un pasaje que nos desafía a vivir una vida con poder y autoridad. Y dice la palabra del Señor, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hablaba el autor de la carta a los Hebreos, hablaba de el capítulo 11, ¿no? En el capítulo 11 describe a todos los héroes de la fe. Y cuando termina de describir, empieza este capítulo 12 diciendo, por tanto, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, la primer palabra que es un mandamiento a obedecer, ¿no? Despojémonos de todo peso y del pecado, peso y pecado, ahora lo vamos a analizar, que nos asedia y corramos con paciencia, no sé cómo será correr con paciencia, pero bueno, corramos con paciencia, espiritualmente sí sabemos, pero en esta maratón, ¿no?, de la vida, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué manera, hago yo la pregunta? Puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, y hoy lo recordamos, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Buen consejo, ¿no? Consideren a Jesucristo, y después lo vamos a analizar bien. ¿Para qué? Para que el ánimo, para que nuestro ánimo no se canse y no desmaye, ¿no? Dice, para que nuestro ánimo no se canse, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, como lo hizo Jesucristo, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor, dice, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Disciplina y azota. ¿Están preparados? Miren que traje el látigo. Disciplina y azota. Azota. Si soportan la disciplina, Dios los tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. Amén. Esta es la palabra para mí desafiante, ¿no? Y dice el versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Eso es verdad. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La disciplina, el azote, viene de parte de Dios porque somos hijos y para que nosotros podamos aprender y vivir en santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, ¿no? Cuando Dios nos disciplina, tenemos pruebas, tristezas, tribulaciones, no es causa de gozo, pero sí tenemos el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero no es que vamos a estar alegres, ¡ay, Dios me va a disciplinar, qué emoción! No, hay sufrimiento, hay dolor, hay tribulación, pero gozo en el Señor, gozo en el Espíritu, que es lo mejor que nos puede pasar.
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. En la disciplina. Qué hermoso es que Dios nos discipline. ¿Por qué? Porque nos considera hijos, porque nos ama, porque nos bendice a través de la disciplina. Pero la primera palabra que vamos a analizar, ¿no? Muy bien, es despojarse. Dios quiere que nosotros nos despojemos ¿de qué? De malas decisiones, de malas actitudes y de acciones incorrectas. Malas decisiones, malas actitudes, acciones incorrectas, que si las practicamos a diario, se convierten en pecado. Porque ustedes vieron que dijo, despojémonos de todo peso y del pecado. Entonces dividió el autor de la carta en dos partes esto. El peso es aquello que en los barcos, por ejemplo, se llama lastre. Y cuando el barco se está por hundir o tiene problemas para seguir navegando, ¿qué es lo primero que tiran? El lastre, el peso de más, lo que no sirve. ¿Para qué? Para que el barco pueda seguir en pie y no se hunda. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Dios quiere que estemos en pie, que no nos hundamos con el peso del lastre, de aquello que nos sirve. ¿Y qué puede ser? Malas decisiones. Bueno, tomé una decisión sin consultar al Señor. Y así me fue. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que ante cada decisión, pequeña, grande, yo esté orando por eso, ¿no? Esté clamando, Señor, tengo que tomar una decisión, ayúdame. Pero no nos mandemos a tomar decisiones sin consultar a Dios. Despojémonos de ese peso que después se puede llegar a convertir en pecado. También malas actitudes. Lo que el fruto del Espíritu, Dios lo declara bien: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. Pero también está el fruto de la carne, ¿no? Enemistades, pleitos, iras, contiendas, envidias, maledicencia. Gálatas capítulo 5. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que despojarme de esas malas actitudes y acciones incorrectas. Bueno, muchas veces nosotros tenemos acciones que no glorifican a Dios, porque no solamente hay que serlo, ¿no? Santo, sino también hay que parecerlo. Y hay veces que nosotros tenemos acciones o practicamos cosas que no glorifican a Dios. Que antes de hacer algo en esta sociedad, que muchas veces lo hacemos sin pensar, pensemos que este sistema está gobernado por Satanás y que todo lo que hay en este mundo es malo. Todo. Pero ves al demonio en todos lados. No lo veo, está. Este sistema está gobernado por Satanás. Entonces, pensemos, oremos antes de tomar decisiones, no tengamos malas actitudes, llenémonos cada día del poder de Dios, tomemos poder y autoridad sobre nuestro carácter y también no tengamos acciones incorrectas, que después nos van a traer mucho dolor de cabeza. Entonces, qué importante es despojarnos del peso. Para los hebreos, esto yo lo traje a tierra para nosotros, ¿no? Pero en el contexto bíblico, ¿qué representaba para los hebreos el peso? Bueno, para los hebreos el peso era los rituales de la ley. El hermano que escribió esta carta, que no se sabe si fue Pablo o fue Pedro, o quién era también, vos me habías dicho Apolos, hay tres nombres, ¿no? Por eso yo nunca digo quién. Pero, ¿qué representaba para los hebreos el peso de los rituales de la ley? Él estaba diciendo, hermanos, no tengan ese peso, porque ya estamos en la gracia. Pero para nosotros hoy, ¿cuál era? ¿Cuál podría llegar a ser el peso? La tradición. Nosotros somos una iglesia joven, gracias al Señor, ¿no? Porque la mayoría de las veces la tradición, el peso de la tradición, la tienen las iglesias viejitas.
Nosotros tuvimos una iglesia muy viejita, en 58, nuestros mejores tiempos, pasamos allá también. Y el peso de la tradición, ustedes no saben lo que era. Te aplastaba, porque los ancianos, los diáconos, todos, el peso de la tradición. Esto siempre se hizo así. Y esto no se puede hacer. Y una vez cantamos, me acuerdo, estábamos en una obra de extensión y cantamos una canción de Marcos Witt. En ese momento recién empezaba Marcos Witt y toda la onda así más movida, porque eran todos himnos cuando yo me convertí, chicos, hace 42 años de esto. No volaba una mosca, himnos, el hombre que dirigía así, y ni ahí de ocurrir aplaudir, gritar, nada. Entonces cantamos una canción de Marcos Witt, no me acuerdo cuál era, con una pandereta. Cuando terminó el culto vino el pastor y me dijo, si volvés a cantar esta canción, te vas de la iglesia. El peso de la tradición, ¿no es cierto? Bueno, el que se fue él, pero gracias a Dios nosotros seguimos. Pero el peso de la tradición, no, nosotros no lo tenemos. Esperamos nunca tenerlo, amén. Poder ir cambiando de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre dentro del contexto bíblico, santo y para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, despojémonos de todo peso, lo aclaré el contexto bíblico, y del pecado. ¿Saben por qué dice del pecado? Porque el pecado, el mayor de los pecados es la falta de fe en el Dios verdadero, la incredulidad. ¿Y puede haber incrédulos dentro de la iglesia? Sí, por supuesto que sí. ¿Y cómo podemos saber eso? Bueno, vamos a verlo. Los hebreos, por dudar de Cristo como suficiente, ellos decían, pero ¿cómo? La ley nos decía que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello. Ahora no tenemos que hacer nada, solamente creer. Los hebreos tenían el problema de la incredulidad porque dudaban de Cristo como suficiente. Cristo es suficiente. Es el Cordero de Dios que quitó el pecado de toda la humanidad y yo tengo que creer en Él. Y nosotros, por no creer en las promesas de Dios, muchas veces nos tornamos incrédulos en áreas de nuestra vida porque las promesas que Dios tiene para nosotros no se cumplen. Y no se cumplen. Y no se cumplen. Y bueno, entonces ¿qué pasa? ¿Será verdad? Dios me está escuchando. Pero al final estoy cansada de tanto orar y de que esta promesa que Dios me dio en su palabra no se cumpla. Por eso dice más adelante que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, el mayor pecado al que tenemos que estar atentos es a la incredulidad. Yo a Dios le creo. A su palabra le creo, a su palabra la declaro y sé que mis ojos lo verán. Amén. Dale un fuerte aplauso al que vive y al que reina. Nosotros creemos en las promesas que Dios nos ha dado en su palabra y declaramos las cosas que no son como si fueran, porque creemos en su palabra y no desmayen. No, me lo digo a mí misma, ¿no? No desmayemos. Esta palabra fue primero para mí. Entonces, no desmayemos. Vemos cosas que decimos, pero esto nunca va a pasar. Mentira, Dios lo prometió, Dios lo cumplirá. Declaremos las cosas que no son como si fueran. Amén. Entonces, fuera el espíritu de incredulidad, el pecado mayor. ¿Por qué? Porque la incredulidad a mí me lleva a hacer cosas que a Dios no le agradan. Total, Dios nunca me contestó, se empiezan a enojar con Dios, al final tanto tiempo y mira lo que me pasa, fíjate la prueba que estoy pasando, ¿dónde está Dios? Dios está. Por eso vamos a ver más adelante que la disciplina del Señor es la que viene a nuestras vidas para que esa fe crezca. Pero el demonio quiere que esa fe caiga.
pero nosotros tenemos que creer en este Dios maravilloso que tenemos. Entonces, corramos con paciencia, año de poder y autoridad, año de empezar nuestra vida espiritual en este año 2023 con paciencia, con poder, con autoridad y corriendo la carrera. Esta carrera de la fe, en la que vamos creciendo. Justificados ya fuimos en el momento en que nos convertimos, pero santificados es el proceso de toda la vida de correr esta carrera puesto los ojos en Jesús. Entonces, este es el desafío, correr con paciencia. La carrera como metáfora representa una vida llena de fe, como un esfuerzo exigente y agotador. Sí, esta carrera es un esfuerzo continuo. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. Pero tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes. El reino de los cielos sufre violencia y los que se esfuerzan lo arrebatan. Entonces, qué hermoso es decir, Señor, yo quiero correr esta carrera que tengo por delante. Espero que ya pasaron 42 años, que venga Cristo pronto. Porque sí, hay cansancio. Cuando tenemos muchos años de correr esta carrera, hay cansancio. Y quiero descansar. Pero todos queremos descansar, ¿no? Pero tenemos una carrera que nos espera hasta que venga Cristo. Y yo quiero ser eficaz. Quiero ser eficiente, quiero vivir esta vida cristiana con todo, porque así lo quiere el Señor. La carrera como metáfora representa una vida llena de fe, como un esfuerzo exigente y agotador. ¿En qué nos tenemos que esforzar? En buscar a Dios cada día. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que ayunar. Ya marzo empieza ya el año con el ayuno del mes. Tenemos que ayunar, tenemos que leer la palabra, tenemos que profundizar. ¿Qué es lo que evita que yo caiga en la incredulidad? La fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. A mí no me gusta leer, me cuesta mucho, me han dicho, ¿no es cierto? Digo, mira, el teléfono ahora tiene una aplicación bárbara, que nosotros la usamos cuando vamos en el auto. Ponemos en voz alta y leemos la Biblia. Tú, léeme tal pasaje, querido, no sé quién será, pero te la lee con esa voz, ¿viste? Y nosotros escuchamos la palabra y la palabra anida en nuestro corazón. No dejemos de leer la palabra. Esfuérzate en leer, en orar, en declarar, en proclamar, en vivir un día a la vez, conscientes de que Cristo mañana puede venir. Amén. Es una carrera de exigencia y es agotadora, como los que entrenan, como los que corren en bicicleta, como los que hacen el triatlón. Pobre mamita querida, que Dios lo bendiga. Nosotros ni zapatillas tenemos, pero bueno, corremos la carrera de la fe, ¿eh? Eso sí. Entonces, pero ¿cómo hay que correr la carrera de la fe? Con paciencia. Vamos a analizar esta palabra. Paciencia significa resistir, resistencia, ¿no? Perseverancia, determinación constante de seguir adelante sin ceder a la tentación de bajar el ritmo o darse por vencido. Y cuando yo estaba preparando este mensaje, y leí, sin ceder a la tentación de bajar el ritmo. Porque bueno, todos por ahí estamos en carrera, ¿no? Estamos en carrera, no nos vamos, no nos pensamos desviar, pero pensé, ¿habré bajado el ritmo? Porque es un desafío total perseverar determinadamente sin bajar el ritmo. Desde que me convertí, siempre prediqué la palabra. Y me puse un poco triste porque fui a un negocio, hablé con una chica, tuvimos un tiempito a solas y cuando salí dije, no le prediqué. Y digo,
bajé el ritmo, porque antes no se salvaba a nadie. Y yo digo, bueno, Señor, dame otra oportunidad, si bajé el ritmo, quiero volver al ritmo. Y ya ahora voy a tener la oportunidad, volveré a ese lugarcito y hablaré. Pero es un esfuerzo muy importante la vida cristiana, es agotador. Pero si vivimos un día a la vez, vamos viendo cómo Dios nos da la victoria cada día. Por eso no pensemos en algo largo, sino pensemos en las metas cortas. Este día, el día de hoy, el día de mañana, tengo que ser más que vencedor por medio de aquel que me amó. Amén. Y sin dejar de bajar el ritmo, ni no te des por vencido. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, puesto los ojos en Jesús, es lo único que a nosotros nos va a bendecir, a ayudar, a esforzar, mirar a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ojo con las traducciones nuevas. La nueva traducción viviente, este pasaje, miren lo que dice. Puesto los ojos en Jesús, que es un campeón. Campeón, le dije yo, porque me lo mandó una hermana, el NTV. Y le digo, mira, mejor la Reina Valera, porque campeón no es lo mismo que autor y consumador. El autor en griego tiene que ver con aquel que de la nada diseña algo. Campeón no es lo mismo, para nada. Entonces, no nos apartemos de la Reina Valera. Lean las otras traducciones, compárenlas porque a veces aclaran las palabras, pero diluyen el significado verdadero. Amén. Entonces, es el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En la carrera de la fe, los creyentes ven a Jesucristo como, puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo veo a Jesús? Como un ejemplo a seguir. Primero, de confianza en Dios. Confió plenamente en su Padre. No hacía nada sin que su Padre lo aprobara, sin que su Padre lo bendijera. Él estaba muy confiado en lo que Dios quería para él y lo aceptaba. ¿Aceptamos la voluntad de Dios? Muchas veces es muy difícil aceptar la voluntad de Dios. Esto Dios quería para mí, pero me duele. Dios te está disciplinando, te está poniendo en forma para que tu fe crezca, aumente y no dejes de mirar a Jesús. Amén. Confía plenamente. Confianza es esperar sí o sí lo que Dios tiene para mí. Ser firme en mi esperanza. También Jesucristo es ejemplo de consagración. ¿A qué? A la voluntad de Dios. Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso muchas veces en nuestra vida cuesta. Cuando vienen las pruebas, las dificultades, las situaciones adversas, decimos, Señor, yo quiero esto, pero no lo tenés. Y ahí tenemos que decir, Señor, que sea hecha tu voluntad y no la mía, como lo hizo Jesucristo, y enfrentó el sufrimiento. Ejemplo en la oración. Jesucristo se levantaba muy temprano de mañana para orar. ¿Él necesitaría orar? No, él era Dios, pero también era 100% hombre. Y en esa situación, en esa condición, él oraba al Padre. ¿Qué representa la oración? Dependencia. ¿Qué representa que yo no ore? Que no lo pongo a Dios en mis planes y hago lo que quiero. Y eso es rebeldía, es incredulidad. Y no lo podemos permitir en nuestra vida. No me puedo ir de mi casa sin orar. No puedo enfrentar el día sin orar. Y decirle, Señor, quiero que sea hecha tu voluntad en mi vida. Jesús,
puesto los ojos en Jesús como ejemplo de victoria sobre las tentaciones, cuando vino el diablo a tentarlo, el superlibro está buenísimo, yo lo vino con Alexis y con mi nietito, el superlibro, buenísimo cómo representa eso, ¿no? Cuando venía el Satanás a tentarlo y Jesús decía, escrito está, escrito está. No salió de la palabra, fue ejemplo de victoria sobre las tentaciones, ejemplo de constancia y de fidelidad al Padre, ejemplo de gozo que pueden esperar al terminar la obra para la cual Dios nos ha llamado. Sabemos que por un tiempo vamos a tener sufrimiento, porque San Juan capítulo 16, versículo 33, dice, esta promesa nadie la reclama, dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Amén. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. También Jesús es ejemplo y fuente de fortaleza. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Es ejemplo de amor, de gracia. Gracia es favor inmerecido, de misericordia. Pone su corazón en nuestra miseria y de ayuda. Él es nuestro ayudador, nuestro sustentador. ¿Amén? ¿Lo creemos? Jesucristo, autor de la fe. Autor, el que da origen a algo. Consumador, el que perfecciona la fe, el que la hace y la completa. Dios está tallando en nuestra vida esa obra maravillosa espiritualmente. Nos está haciendo a su imagen, a su semejanza, pero para eso hay dolor, hay sufrimiento, hay prueba. Pero en el nombre de Jesús, puesto los ojos en Jesús, yo miro con esperanza ese gozo que voy a tener con Jesucristo el día que Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Amén. El gozo, Jesús vio el gozo que le depararía hacer la voluntad de Dios. Fue doloroso ir a la cruz, pero Él no vio la cruz, Él vio el gozo de hacer la voluntad de Dios. Jesucristo perseveró para que pudiera recibir el gozo de haber cumplido la voluntad de Dios y exaltar de esa manera al Dios Padre. Nosotros también. Cada día debemos tener un día de victoria, debemos ver el gozo de la salvación y decir, Señor, en este día yo te quiero glorificar. En este día yo quiero dar gloria a tu nombre. Amén. Desafiados estamos, ¿no? Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse. Y si Dios pone esto en la palabra es porque sabe que nos cansamos. Él lo sabe. Entonces, ¿qué nos dice? Arriba, ánimo. Como Dios le dijo a Débora, despiértate, despiértate, Débora. Cuando ella tenía que luchar porque el hombre que tenía que ir adelante no fue. Y Dios le dijo, hacé la tarea que yo te encomiendo. Levantémonos, esforcémonos. ¿Es agotador? Sí, esta carrera lleva su precio, tiene su precio. Pero Dios está ayudándonos para que no desmayemos, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Jesús es el ejemplo supremo de disposición a sufrir en obediencia. ¿Estamos dispuestos a sufrir en obediencia como sufrió Jesús? No está. Estamos dispuestos. No nos van a crucificar, ¿eh? Ya les cuento que no vamos pero vamos a tener dolor, vamos a tener pruebas, vamos a tener una carrera difícil con muchos obstáculos. La fe es la que va a vencer y Dios, mientras tanto, nos está disciplinando, moldeando para que podamos ser como Él lo pensó. Que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Las presiones, el cansancio, las persecuciones, muchas veces nos desaniman. Y vieron que dice,
mal de otros, consuelo de qué? De tontos, ¿no? Pero a veces uno cuando tiene ese sufrimiento, esa prueba, ese dolor, miro para arriba, miro para allá y digo, ay, pobre, mira lo que le pasa, mira lo que le pasa. Señor, lo mío no es nada. Pero todos tenemos que pasar por esta prueba, por este sufrimiento, porque Dios quiere moldear nuestra vida y quiere que aprendamos a vivir una vida en fe, corriendo esta carrera con paciencia, sin cansarnos, en victoria, sin desanimarnos, y que podamos poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. No te canses, no desmayes. Empezaste año diciendo año de poder y autoridad. Y a mí el Señor me va a dar poder y autoridad para vencer todos los males de esta vida. Amén. Esa es la iglesia que se levanta, es la iglesia que predica, es la iglesia que declara la salvación y que da ejemplo de una vida en santidad. Despojate del peso, despojate del pecado, poné los ojos en Jesús, no te canses. Las presiones, el cansancio, la persecución muchas veces nos desaniman, pero ponemos los ojos en Jesús, que sufrió hasta la muerte derramando su sangre. Amén.